Hola, buenas noches, Scrap and Heart. Hola, Isa García. Bueno, la transmisión iba a ser para las 21:50 y para mi sorpresa, pues estaba preparando un tupper para mañana y tal. Y bueno, para mi sorpresa ha sido que he visto a la amiga Scrap and Heart conectada y que la hora no se había actualizado a la que yo quería, así que pido disculpas. Bueno, hoy la charla no va a ser muy larga. Hay que madrugar y demás. Y bueno, uno de los temas de actualidad es el coronavirus, la variante Omicron. Según lo llaman actualmente, pues estamos en la sexta ola. La variante esta Omicron es muy contagiosa. Hasta ahora la enfermedad más contagiosa que se conocía era el sarampión. Y bueno, pues esta variante se sabe que se contagia muy fácilmente, es la más contagiosa de todas, pero los síntomas son más leves. Digamos que hay gente que le está provocando fiebre, que es como si estuviera con gripe, y bastante malestar, dolor de cabeza, mucho dolor de garganta. Hay quien tiene síntomas en el estómago, pero bueno, en general esto es lo que está sucediendo. Según dicen los sanitarios, realmente esta variante está provocando estos síntomas, no da síntomas más graves debido a la vacunación. Entonces, bueno, en principio, pues en este caso la mayoría de la gente lo está pasando en casa sin necesidad de ingreso hospitalario. Según ellos es por las vacunas. Entonces se supone pues que la gente que no se ha vacunado que tiene más riesgo de tener un contagio más grave con esta variante de coronavirus. Y bueno, por ejemplo, una de las consecuencias de que esta variante de coronavirus sea tan contagiosa y la mayoría de la gente lo esté pasando en casa es que probablemente en 3-4 meses se declare finalizada la pandemia y se empiece a tratar como un constipado. El coronavirus no se va a ir ya, el coronavirus queda, no se va, pero a la hora de tratarlo pues se supone que ya es algo que va a convivir con la humanidad y que bueno, es como si tienes un constipado o como si tienes gripe. Ese será el trato que se dé. ¿Cuándo harán esto? Pues yo creo, pero bueno, ahí estoy hablando a nivel personal, que lo más probable es que decidan en mayo, aproximadamente en mayo, ya os digo, pueden decidirlo en abril, pueden decidirlo en junio, pero yo creo que probablemente esperen a mayo para, para declararlo pues ya finalizada esta pandemia. La semana pasada os comenté que había una variante nueva que se había detectado en Francia y bueno, había varias personas de Marsella y tal, pero no se está hablando mucho de ella. Y luego, por ejemplo, bueno, la variante esta que os digo que se ha detectado en Marsella la llaman IHU.
Perdón. Otakip 1. Hola, como misterioso, me encanta. Muchas gracias, amiga. Hola, muchas gracias, Otakip 1. Saludos hasta Japón. Bueno, y como os iba comentando, no sé qué tal estáis. Bueno, saludos hasta Osaka, porque nos comentó el amigo Otakip 1 que era de Osaka concretamente. No sé cómo está Japón en estos momentos, pero por ejemplo, pues en Europa hay muchísima gente contagiada. De hecho, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, se empezaban hoy las clases en España y en muchos institutos pues hay bastantes profesores que están de baja precisamente por el tema de coronavirus. Y bueno, pues ha habido ya muchas personas que se han puesto ya la tercera dosis de la vacuna, porque ahora para que te consideren la pauta completa te exigían una tercera dosis, salvo excepciones, y creo que daban a entender que por ejemplo, el certificado COVID, el pasaporte COVID, digamos que caduca a los 8 meses. Por ejemplo, en Israel se pusieron hace meses ya la tercera dosis y ahora ya se están poniendo la cuarta. En otros países, pues por ejemplo, hay gente que ya se ha puesto la tercera dosis, la mayoría de la gente ya se ha puesto la segunda, pero hay un poco de descontrol. Por ejemplo, si has pasado el coronavirus, lo que te recomiendan es que esperes un mes para ponerte la siguiente dosis. Al menos un mes. La explicación que tiene es que cuando tú acabas de pasar el coronavirus, digamos que tu cuerpo tiene anticuerpos muy altos y entonces pues no tiene necesidad de que te inyecten la vacuna, que lo que te va a hacer es que los anticuerpos estén más altos. Según he escuchado, algunos inmunólogos, de hecho, pues desaconsejaban que se juntase el padecer el coronavirus con ponerte la vacuna. Por eso dicen que mínimo un mes. Tampoco hay estudios concretos sobre ello. A mí, por ejemplo, lo que me choca un poco de todo esto, pero bueno, a nivel personal, es que estas vacunas que se están inoculando ahora, tanto la Pfizer como la Moderna, bueno, funcionan con ARN mensajero. Se supone que son más seguras y que digamos que dan su eficacia es muy alta frente al coronavirus, incluso después de las variantes, pero lo que me sorprende es que tardaron unos meses en fabricar estas vacunas y durante todo el 2021 ha habido un montón de variantes y sin embargo las vacunas no se han modificado para las nuevas variantes, porque decían que, por ejemplo, la Pfizer, que si al principio tenía un 95 de eficacia, luego esa eficacia pues había bajado no sé si decían al 65% o tal. Tendría que ver los datos actuales, ya os digo, más o menos estoy hablando de lo que leí hace un par de meses, que se supone que con la tercera dosis tu cuerpo otra vez es digamos, cóctel de anticuerpos a tope. Y bueno, pues veremos cómo se reacciona en estos casos. Lo probable, aunque dicen que ya están fabricando, por ejemplo, para tomar comprimidos en vez de vacunas en caso de que te contagies de esto. Entonces es posible que al final pues la gente acabe tomando esos comprimidos o que la vacuna sea una vez al año como la vacuna de la gripe, por ejemplo. Lo que pasa que tampoco
Por ejemplo, lo de vacunar varias veces es porque dicen que no saben hasta cuánto tiempo tiene eficacia, que tu cuerpo responde con anticuerpos ante, digamos, el coronavirus. Y por eso que si ahora tercera dosis, que si luego cuarta dosis. Y bueno, pues hay gente, por ejemplo, que pasó el coronavirus y lo sabía, porque los que pasaron el coronavirus y no lo sabían, evidentemente, pues se pusieron las dos vacunas, pero la gente que, por ejemplo, pasó el coronavirus y lo sabía, pues solo se tenían que poner una hace meses. Sin embargo, ahora, bueno, se han tenido que poner la segunda dosis, o los que se vacunaron de Janssen, que decían que con una era suficiente, y ahora pues decían que había que vacunar con otra. Dicen que al combinar las vacunas, que la eficacia es mucho más alta, que son más eficientes. Entonces, bueno, ya se verá, pero ya os digo, no queda mucho para que se declare ya veréis, os lo digo, cómo van a decir que se acaba la pandemia. No tardarán muchos meses. Probablemente pues se reúnan, tomen decisiones y pongan una fecha en común. Y yo creo que abril o mayo es lo más probable. Me inclinaría por mayo. Y ya digan que, vale, el COVID no se va, el coronavirus no se va, pero ya no es pandemia. Entonces, probablemente ya os comento qué es lo que se va a hacer. CBM, hola, hola, muchas gracias. Feliz 2022. Que, como os iba comentando, ya para mayo probablemente ya no existe la pandemia, ya lo declararán, que el COVID continúa, pero no va a ser pandemia, porque dirán que ya los ingresos en la UCI ya no son necesarios y se tratará como una gripe. Pero en vez de gripe, pues conviviremos con la gripe y con el COVID. Y quién sabe si pues todos los años habrá que ponerse una vez pues la vacuna esta. Y bueno, esta la que digamos que la variante más o menos bajo la que van a tomar esta decisión es por la Omicron. Aunque ahora están diciendo que en Marsella, os comenté el otro día, que, que ha aparecido una nueva variante, la IHU. Había varias personas en Marsella que se habían contagiado. Decían que en principio no era más peligrosa que la Omicron y que tampoco iba a ser más contagiosa. Entonces, bueno, digamos que las variantes actuales, que lo que me choca es cómo es que si en unos meses fabricaron unas vacunas, no las han ido adaptando a las variantes, quizás no les haya dado tiempo porque la adaptan a una variante y te sale otra. Yo supongo que esa es la explicación, pero las variantes pues que más conocidas han sido la alfa, la beta, la gamma, la delta y la omicron. Y por ejemplo, eh, casi todas estas variantes, una cosa que tenían en común era que lo que cambiaba era la espica, la púa del coronavirus, digamos. Y bueno, pues era, ya os digo, lo que más cambiaba. Y bueno, la semana pasada os invité, había varias personas que estaban el otro día, algunos como la amiga Scrapanger,
que bueno, nos ha saludado al principio, pero ha sido fallo mío no he programado bien la hora. He programado a las 21:50 y ha saltado a las 20:40. Bueno, pues os estuve comentando, si podéis ver, bueno, yo todavía no la he visto, la película No mires arriba, Don't Look Up. Y esta película va de dos astrofísicos, el Leonardo DiCaprio y luego Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence está haciendo, digamos, la tesina. Andrés Comba Gómez. Hola, interesante tema. Mi regalito ya lo tienes. Hola, Andrés Comba Gómez. Feliz 2022. Muchísimas gracias. Bueno, pues la película esta, os cuento un poco. Va de que Jennifer Lawrence está haciendo la tesina y descubre un cometa. Entonces se ponen muy contentos porque han descubierto un cometa y nada, están celebrándolo. Y cuando se ponen a calcular la trayectoria, pues se dan cuenta que este cometa va a chocar contra la Tierra. Y además este cometa mide aproximadamente 11 kilómetros. El que acabó con los dinosaurios medía 15 kilómetros. Pero bueno, un cometa de 11 kilómetros que se estrelle contra la Tierra, pues lo más probable es que cause una catástrofe a nivel global. Entonces, bueno, pues deciden ir a la Casa Blanca a alertar al presidente de Estados Unidos, ya para que tome medidas pues para evitar esto, a ver si para avisar. Y entonces se presentan en la Casa Blanca. La presidenta es, la que hace de presidenta es Meryl Streep. Meryl Streep en este papel, bueno, la película os tengo que decir que es una sátira de la sociedad actual. Y Meryl Streep, bueno, pues hace que, digamos que coge cosas de varios presidentes americanos, de Bush, de Trump, digamos que es una mezcla de ellos, su forma de actuar en este caso. Y el hijo bueno, el que hace de hijo de Meryl Streep es el jefe de allí de los asesores y tal. Y bueno, pues van Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio a avisar. Y entonces pues más o menos, bueno, preguntan y ellos avisan de que ese cometa va a destruir la Tierra. Entonces ellos empiezan a pensar, uy, pues si nos ponemos a alertar de todo esto, lo mismo perdemos votos, bajamos en las encuestas. Entonces les dicen, vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces la segunda decisión que toman Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence es ir al programa de máxima audiencia de televisión. Y el programa de máxima audiencia de televisión pues lo presentan también esta actriz famosa Kate Blanchett y otro actor. Y bueno, pues van al programa de televisión y tal, y les gastan bromas y no les toman en serio. Y entonces esta Jennifer Lawrence se asusta un poco y dice, vamos a morir todos dentro de 6 meses y tal. ¿Y qué pasa? Que empiezan a sacar memes de ella y a ponerla ridícula y a ponerla mal. Un poco cómo funcionan las redes. Y, por ejemplo, hay otra actriz que... No, hay una cantante famosa. El papel de cantante famosa lo hace Ariana Grande. Y entonces no sé si se ha separado de su novio o ha vuelto con su novio. Creo que es que se ha separado de su novio. Entonces se dan cuenta que a todo el mundo le preocupa que ésta se ha separado de su novio y sin embargo que un cometa vaya a chocar contra la Tierra en 6 meses no es un tema serio.
Y bueno, ya cuando consiguen pues más audiencia y tal y cual, entonces otra de las cosas que hacen en la película es que em, la presidenta de Estados Unidos habla con un gurú de la tecnología, y este gurú de la tecnología lo que quiere es llegar hasta este cometa, porque dice que tiene minerales muy valiosos y todos van a ser multimillonarios. Y entonces digamos que hay parte del público que lo excusa diciendo, bueno, es que va a llegar a este cometa, tiene muchos minerales, va a dar mucho trabajo y nos va a dar trabajo a todos y tal. Y un poco lo que viene a decir la película, pues eso, como cualquier gobierno poderoso al final pues está bajo la tutela, digamos, del poder económico, de otras instituciones, empresas privadas, por decirlo de alguna forma. Bueno, digamos que lo que hacen es una sátira total de la sociedad. Y ya no os cuento más. Si podéis verla, pues bueno, ya me diréis vuestras opiniones. Hay a quien le ha gustado mucho, hay quien me ha dicho que se le ha hecho un poco larga, de todo en general. Al principio, sobre todo, te echas bastante risas de cómo ironizan con todo. Y bueno, pues es un reflejo de a lo que se da importancia, de cómo nos preocupamos por las cosas. Luego hay quien ha ido más allá y han dicho que el tema de trasfondo podía ser, pues por ejemplo, el calentamiento global, que la gente no hace caso porque es algo que todavía no va a pasar. Luego hay quien dice que tiene que ver con lo del coronavirus. Bueno, hay todo tipo de especulaciones, pero lo que desde luego la película refleja, ya os digo, que es una sátira de la sociedad actual. Y así que si podéis verla, pues os invito a verla. Yo también, que todavía no he conseguido verla. Jesús Barrajón, buenas noches a todos. Perdón por el retraso. O acabo de llegar a casa, que he estado de reunión. Perdón a todos. Bueno, el directo iba a haber empezado a las 21:55, pero al programarlo se ha programado justo a la hora que estaba programando, a las 20:40, y bueno, he empezado en cuanto me he dado cuenta. Es que a veces cuando programas ciertas horas que no te aparecen y tal, pues lo he dejado y he dicho, bueno, a las 21:50. Y yo estaba aquí ordenando, haciendo cosillas, y bueno, pues cuando me he querido dar cuenta resulta que ya estaba la programación hecha. Así que disculpad. Bueno, hemos hablado, Jesús Barrajón, que te acabas de conectar, de la variante Omicron, que yo creo que probablemente, pero es opinión personal, en mayo nos digan que la pandemia ha finalizado, lo que no quiere decir que el coronavirus haya finalizado, pero lo más probable es que al final al coronavirus se le dé, digamos, no la importancia, sino se le trate pues como si es una gripe o como si es un constipado. En mi opinión es lo más probable. Claro que para eso pues tendrán que decidir una fecha oficial, se tendrán que reunir y se tendrán que poner de acuerdo todos en esa fecha. Y ya os digo que en mi opinión lo más probable es que decidan que en mayo ya no se declare el final de la pandemia. Jesús Barrajón, la verdad es que también tengo ganas de ver la película. Sí, yo también. No sé ya en qué medio la darán, porque, bueno, la dan en Netflix y luego en algún cine también la daban. Y bueno, lo que estaba comentando, perdón también por el retardo que entiendo que hay, pues eso, que yo creo que ya para mayo se dirá que ha finalizado esta pandemia.
que ya el COVID, pues como la gripe. Y no sé, pues dentro de unos meses, si decidirán que la gente tiene que ponerse, bueno, todavía hay mucha gente pendiente de ponerse la tercera dosis, entre las que me incluyo, pero porque, bueno, yo me he puesto la segunda hace un mes por el tema de que al final, si te pones la Janssen y tal, pues no había que ponerse la segunda dosis. Luego en noviembre dijeron que ya había que empezar a ponerse la segunda dosis. Entonces digamos que dentro de unos meses unos iremos por la tercera, otros irán por la cuarta, no lo sé, pero desde luego no creo que sea considerada pandemia para las economías y para todo. Y Jesús Ferrajón, si lo dices tú seguro que aciertas. Lo que dijiste del volcán acertaste al 100%. Gracias. Solo me falta acertar el euromillón, la lotería primitiva, el bonoloto y algunas cosas que tenía que haber acertado hace 8, 9, 10 años, por desgracia. Pero bueno, a lo que voy. Que bueno, ya os digo, no creo que más allá de mayo se siga considerando pandemia al COVID. Ya con esta variante Omicron y tal, pues ya el trato será pues como la gripe y el constipado. Según algunos gurús informáticos, digamos, lo que creen es que va a haber más, bueno, digamos que va a haber más pandemias, que por ejemplo ha sido lo del COVID-19 y pues dentro de, imaginaros, 3, 4, 5 años, pues que se declare otra pandemia de otro virus diferente. Al final, una de las cosas que tiene el mundo globalizado es esto. Por ejemplo, la gripe aviar, la gripe A creo que fue también, y lo que pasa que esas al final no se llegaron a extender por todo el mundo. Y bueno, la pandemia anterior a esta, no sé si lo sabéis, fue lo que se llamó la gripe española de 1918, que realmente se le llamó gripe española y sin embargo fue una gripe que apareció en Estados Unidos. El tema era que había muchos países que estaban en la Primera Guerra Mundial. España no estaba en la Primera Guerra Mundial, entonces en los periódicos en España los titulares hablaban de esa gripe. Sin embargo, en el resto de países no decían los periódicos nada de la gripe. Una de las justificaciones que se da a día de hoy es que no querían que el enemigo supiera lo enfermos que estaban los soldados, entonces para no dar pistas a los enemigos, pues no se hablaba de la gripe en casi ningún país. Sin embargo, en España, los titulares de los periódicos hablaban de esa gripe. Y entonces, desde Estados Unidos, que fue donde apareció la gripe, pues empezaron a llamarle gripe española de 1918, pero no tuvo ninguna relación con España. Jesús Barrajón, pero antes pon los números de la Bonoloto que nos toque a todos. Vale, vale, lo pondré por aquí también a ver si atino un poco. Bueno, aunque no sé, si toca 1.000.000 de euros, bueno, entre 5 o 6, 200.000 eurillos. Sí, la verdad es que viene muy bien para cubrir las espaldas. Jesús Barrajón, es probable que aparezcan variaciones tan contagiosas como Omicron, pero más virulentas. Pues en mi opinión no, y en mi opinión no a corto plazo. Tiene una justificación esto. Bueno, aunque por ejemplo el sarampión en Europa
la gente estaba, digamos, medio inmunizada, bueno, aunque hay vacunas para el sarampión, pero, por ejemplo, se dice que cuando los europeos, los españoles llegaron a América, pues que la gente no tenía defensas del sarampión y que había fallecido bastante gente. Bueno, pero y a lo que vamos con todo esto, lo que os quiero decir, porque el sarampión era, digamos, la enfermedad más contagiosa. Y, por ejemplo, que el Omicron o una variante de coronavirus más contagiosa que el Omicron ya es muy complicado porque dicen que nada, en 2 o 3 días te contagias. Si un virus es muy contagioso, no es muy virulento en general, porque no sobrevive el virus, me explico. Si un virus fuera muy contagioso, a ver, el virus, por ejemplo, un virus lo que hace es replicarse en las células. Entonces, cuando el virus se replica en una célula, el virus busca sobrevivir también, entre comillas, aunque en muchos sitios no se considera un ser vivo. Pero el virus lo que busca es replicarse. Si fallece, digamos, el ser vivo al que le ha contagiado, entonces el virus no tiene probabilidad de replicarse. Con lo cual los virus muy contagiosos no son muy virulentos. Ya os digo simplemente porque si fallece el portador, digamos, de ese virus, entonces no va a contagiar a otros, es más complicado contagiar a otros. En cambio, si un virus no es muy, por ejemplo, el Omicron se ha extendido tanto porque no es muy virulento. Por ejemplo, las variantes que hubo en marzo de 2020, esas eran muy virulentas. Bueno, de hecho, por ejemplo, la población, sobre todo, pues gente de 70, de 80 años, eh, por ejemplo, se cebó con los ancianos, sobre todo. Les atacaban más a los pulmones y bueno, pues todos habéis escuchado pues que si a la gente no le intubaban, entonces había gente que si no le intubaban, pues no tenía posibilidades de sobrevivir. Pero no sé si lo he explicado bien. Los virus muy virulentos no son muy contagiosos. Por ejemplo, un virus muy virulento es el ébola. El ébola es un virus muy virulento, pero no es muy contagioso, porque ya os digo, es una cosa o la otra. Si un virus es muy virulento, la persona afectada por ese virus fallece y no contagia a otros. Es decir, tú tienes un virus, te contagias y tú pues te vas a trabajar o lo que sea, te encuentras con un poco de constipado, tal y cual, y no te das cuenta y tú ya has contagiado a 8, que es un poco lo que está pasando con el Omicron. Pero no es virulento porque al final pues es como te duele la cabeza, te duele la garganta, te encuentras mal, a algunas personas les da fiebre, es muy contagioso, pero virulento no. No sé si me he explicado bien lo que quería decir. De todas formas, una práctica que hemos sacado de esto y que mucha gente yo creo que vamos a tener más cuidado de ahora en adelante es el uso de la mascarilla, porque hace 3 4 5 años, cuando veíamos a gente sobre todo de origen asiático, me parece que en Japón eran muy dados, en China por ejemplo lo hacían en las ciudades muy contaminadas, la gente llevaba mascarillas. Y cuando veías algún turista o alguien que iba con la mascarilla en el metro, todo el mundo se sorprendía muchísimo.
Y sin embargo, pues de ahora en adelante, aunque se acabe la pandemia, hay mucha gente que va a seguir con esa costumbre. ¿Qué ventaja tiene? Pues que además de tener menos riesgo de contagiarte de coronavirus, pues también tienes menos riesgo de contraer constipados, de contraer gripes. Entonces, pues también se hará por este tema. Y unos... Ah, Jesús Barrajón, te has explicado perfectamente. Muchas gracias. Una de las... bueno, luego hay virus que son muy peligrosos, que se cree que llevan enterrados en la nieve o en el hielo incluso millones de años. Por ejemplo, en Siberia, en algunas zonas de Siberia, bueno, sobre todo hablo de Siberia porque es donde más estaba viendo que hay zonas que estaban cubiertas por el permafrost, continuamente por hielo, desde hace millones de años, y ese hielo se está, se está derritiendo, se está deshaciendo. Y dicen que en algunos lugares que habían aparecido bacterias, por ejemplo, pues muy muy peligrosas, digamos que muy virulentas. Bacterias que pues podrían acabar con cualquiera si llegan bueno, a seres vivos, animales y personas en este caso. Y se cree pues pero bacterias que llevan millones de años en el permafrost, que están ahí congeladas, y en cuanto se derrite todo eso, pues la bacteria, digamos que está en una cápsula envuelta, y cuando se ha derretido todo eso, la bacteria encuentra un ser vivo y le digamos que le contagia, y eso puede llegar a pasar en unos años. Jesús Barrajón, yo solo utilizo la FP2. La verdad es que coincidiendo con tanta gente en transporte público, creo que es la más efectiva. Eso dicen, sí. Yo alguna vez he ido con dos mascarillas de estas quirúrgicas. Se supone que, bueno, una no protege tanto, pero dos sí. Por ejemplo, para el Omicron están recomendando que utilicemos la FP2 porque dicen que la otra mascarilla, la que llevamos, yo me incluyo, que es menos efectiva que la mascarilla que te protege de la variante Omicron, es la FP2, que la quirúrgica no sirve. Y de hecho, antes de empezar este directo, había escuchado en la tele que, por ejemplo, en Italia estaban obligando a llevar FP2. No permitían que la gente llevara la quirúrgica, por ejemplo. Ya os digo, sobre todo pues eso, porque decían que la mascarilla quirúrgica que apenas protege de la variante Omicron. Y bueno, no sé si habéis oído Scrap and Heard. Hola, buenas noches a todos. Hola, Scrap and Heard, muchísimas gracias. Perdón antes porque cuando he programado el directo, la idea era a las 21:50 y lo he programado a las 20:40 y ha saltado las 20:40. No me ha hecho ni caso de la hora que he puesto. Y entonces yo me he puesto a limpiar, me he puesto a recoger y de repente he visto esto, que no me había cogido la hora. Así que me he puesto a las 9:30 y bueno, pues ya mañana, mañana por la noche pues seguiré a ver si pongo un poco de orden. Que lo dicho, que muchas gracias también, que buenas noches. No sé si habéis oído también la polémica de, por ejemplo, bueno, el caso más famoso, Djokovic, que había ido sin vacunarse a Australia, y en Australia pues han dicho que no entraba nadie sin vacunarse. Entonces sus abogados pues han alegado que había pasado el coronavirus y que por eso no se había vacunado.
y hay en algunos países que hay muchísima gente que es antivacunas, que han dicho que no se van a vacunar. Y la verdad es que me parece un problema bastante grave, bastante serio en muchos aspectos, porque, bueno, a cada uno alegará sus motivos para todo ello. Otakip 1. No me virus. Quiero que desaparezca pronto. Hasta Madrid. Sí, sí, yo creo que Otakip 1 desaparecerá la pandemia, pero ya con el coronavirus lo más probable es que conviviremos todos. Ya estará siempre con nosotros, pero se tratará como si fuera un constipado, como si fuera gripe, pero no como si fuera pandemia. Y como eso no lo pueden hacer a la ligera y hay que tomar decisiones, pues yo creo que para mayo dirán final de la pandemia, que no es final del coronavirus, evidentemente. Y otra cosa de las que me ha sorprendido que he comentado antes, pues que en unos meses consiguieron sacar varias vacunas y sin embargo ha habido varias diferentes variantes. Por ejemplo, si decían que al principio algunas de las vacunas tenían un 95% de eficacia frente a las primeras variantes o frente al coronavirus, por ejemplo el alfa, y sin embargo han seguido habiendo variantes y no han modificado las vacunas. Es lo que me sorprende, pero yo creo que no lo han hecho porque han dicho, bueno, adaptamos una vacuna a una variante y luego aparece otra. Entonces yo creo que no lo han hecho por eso. Scarpanger, a mí FP2 me da hipoxia y he tenido taquicardia, dolores de cabeza y he perdido el conocimiento varias veces. Me hicieron muchas pruebas y me dijeron que era por la mascarilla y uso la quirúrgica. Bueno, a mí me pasa a veces con la quirúrgica como que hay veces que es verdad que notas como que te ahogas. Eh, bueno, te entiendo porque yo incluso con la quirúrgica hay veces que parece que como que respiro mal, como que me asfixio. Sí, la verdad es que es un problema, es otro de los problemas. Por ejemplo, lo que comenta la amiga Marijose, Scrapanger, que la mascarilla FP2 le da hipoxia. Scrapanger, la quirúrgica estoy mejor, aunque no muchas horas. Exacto, exacto. Es lo que me pasa a mí a veces. Y luego, por ejemplo, sales de casa, coges un metro, coges otro metro, luego te vas a coger un autobús. Y yo no sé si es de andar hasta el metro, de hacer el esfuerzo y tal, en sitios cerrados, y vas con la mascarilla y hay veces como que sientes que te falta el aire, ¿cierto? De todas formas, por ejemplo, cuando acabe esto, a mí me parece buena idea, bueno, es en mi caso llevar la mascarilla, pero, pero también os puedo decir que, por ejemplo, a mí me parece bien llevar la mascarilla, pero seguramente que cuando vaya de un metro a otro, lo más probable es que la lleve bajada pues para respirar un poco. Eso sí que lo he notado algunas veces. Jesús Barrajón, me parece que nadie tiene que estar por encima de la ley por muy famoso que sea. ¿Y qué pasaría si se contagia y juega? No es un riesgo para él y para todos los jugadores. La excusa que había puesto era que se había contagiado a mitad de diciembre y que se había contagiado también hace meses. Entonces, según él, se había contagiado 2 veces y, por ejemplo, en Italia, en muchos países de Europa hay un grupo numeroso de gente que está en contra de la vacunación. Y por ejemplo, hoy habían pillado en una clínica que fingían que se ponían la vacuna y no se estaban poniendo la vacuna. Entonces, pues eran antivacunas y tal, y bueno, pues para que colase, entre comillas, lo que están diciendo, por ejemplo, es que esta variante Omicron, que no está pegando tan fuerte,
pero ahí yo lo desconozco, la verdad. Pero bueno, según cuentan, no pega tan fuerte porque la mayoría de la gente está vacunada. Entonces, que al estar vacunado, pues los síntomas, pues algunas personas fiebre y se encuentran mal como si tuvieran gripe. Por ejemplo, las variantes anteriores eran menos contagiosas, pero atacaban a los pulmones y esta variante ataca más a la parte de los bronquios. Entonces, al atacar a la parte de los bronquios, porque digamos que es menos grave. Ese era uno de los motivos. Y luego hay otro motivo, no sé si habéis, bueno, no sé si habéis escuchado también, pero en este caso he leído de todo. Que no sé si habéis oído hablar de la miocarditis y la pericarditis, que te vacunas te vacunas con Pfizer o con Moderna y que decían que sobre todo aparecían chicos jóvenes, que hasta los 28 o 29 años, que tenían una inflamación en el corazón, que aparecía los 14 primeros días. Yo es que lo estaba pensando fríamente y, por ejemplo, a la semana o así de vacunarme, no he ido a hacerme ningún chequeo, pero yo tengo un monitor de actividad que lo llevo continuamente y de repente esto se me ponía en 150 sin estar haciendo ejercicio. Y he estado leyendo sobre la miocarditis y pericarditis y no sé si pueda ser la explicación. Esperemos que no vaya a más, que no me dé ningún susto, pero o mi reloj, mi monitor de actividad que no anda fino. Pero vamos, que llevaba 1 o 2 semanas vacunada y de repente este aparato se me ponía en 150 pulsaciones sin hacer nada. Y luego hay quien dice que la miocarditis y pericarditis es un efecto raro de la vacuna. Y luego también había quien decía que el COVID, una de las secuelas que podía provocar era miocarditis y pericarditis, que es la inflamación, ya os digo, del músculo del corazón. Y bueno, al principio no lo estaba asociando, pero justo he leído sobre ello y me ha dado que pensar. Digo, pues si había varias veces que este cacharro se me ponía a mí en 150 sin hacer nada. Sí que me quedaba un poco asustada, digamos. Al final, bueno, ya veremos a ver cómo van todas las cosas para adelante. Y por ejemplo, por ejemplo, la Janssen y la AstraZeneca, que ya se dejaron de usar. La AstraZeneca, por ejemplo, decían que, bueno, y con la Janssen que había provocado trombos y había fallecido gente, pero que el porcentaje era muy, muy bajo, que hay pastillas que también tienen esos efectos secundarios y no salen a la luz. Scrap and Heart, no sé si será verdad, pero he escuchado que cuantas más veces muta un virus es más vulnerable. ¿Será verdad? Si lo del corazón hay muchos casos, amiga, cuídate y ve al médico. Sí, de hecho, en serio, lo estaba pensando hoy, cuando lo he leído y tal. Sí, sí, sí. Pero vamos, si veo alguna cosa un poco que no me, que me dé un poco de miedo, desde luego sí que lo iba a mirar. Y por ejemplo, ahora me controlo más el monitor de actividad por si las moscas. Seguro que no es nada, probable sea el monitor. No sé yo, pero bueno. em, no lo sé, no creo que sea el monitor porque demasiada casualidad. Pero bueno, esperemos que sea algo pasajero, provisional, pasajero y demás. Sí, dicen que cuando un virus muta más veces, que suele ser más vulnerable, sí. Sí que el resto
de las variantes de los virus que, que eran menos, digamos, menos peligrosos. Eso sí que se decía, sí que se está diciendo, sobre todo con este. Y por ejemplo, ahora no le están haciendo mucho caso, pero hay una variante, la IHU, que ha aparecido en Francia. Ángel PC Tutoriales, Miguel Ángel. Hola, no tenía ni idea de que ibas a transmitir hoy. Yo esperaba tu directo ayer. Aquí me quedo aprendiendo. Saludos a todos. Hola, Miguel Ángel, muchas gracias. Pues es que ayer no tenía tema así preparado y tal, y como vi que, bueno, en la semana anterior también lo había hecho el lunes, y bueno, pues al final, aunque hoy iba a durar poco por los madrugones y demás, pero por eso lo había cambiado al lunes. Y corazón herido de amor. Hola, saludos. Feliz año nuevo a todos. Muchas gracias por estar. Lo que os estaba comentando y lo que había comentado Scrap Anger, la amiga Marijose. Eh, pues que es verdad que están diciendo que cuanto más muta un virus suele ser más vulnerable. Sí, se lo he escuchado a varios inmunólogos. Jesús Barrajón, lo que tienes que hacer es controlarte, y si ves que dura algún tiempo, médico, médico y médico. Sí, bueno, aunque depende del médico, el médico y el médico. Jesús Barajón, hola Ángel. Bueno, lo que decía la amiga Scrapanger, sí, suele ser más vulnerable, pero por ejemplo, yo os voy a poner una excepción de ello. Em, Desde hace ya años, a la gente, por ejemplo, que es vulnerable, y al personal sanitario, todos los años le vacunan de gripe. La vacuna de la gripe. Ángel PC Tutoriales, Miguel Ángel. Hola Jesús, saludos, crack. Eh, la, la vacuna de la gripe se la ponen todos los años al personal sanitario y a gente vulnerable. Pero, por ejemplo, esa vacuna tiene muy poca eficiencia. Dicen que suele tener una eficiencia de un 45-55%. Y dicen que tiene esa eficiencia porque el virus lo que hace es mutar. A ti te ponen una vacuna del virus de la gripe, y sin embargo llega el virus de la gripe al mes o a los 2 meses de que te han vacunado, llega un virus diferente y te contagias de gripe. Entonces no te está protegiendo. Y una de las causas, bueno, pues es porque ese virus está mutando. Jaja, Jesús Barrajón, jajaja. El médico, Jesús Barrajón, gracias Ángel. Jesús Barrajón, hola corazón herido. Bueno, pues eso, lo que hablábamos. De todas formas, no se sabe, pero vamos, que en mi opinión, en mayo se dirá que la pandemia ha finalizado, que no el coronavirus. Y entonces el tratamiento que se le va a dar al coronavirus va a ser el mismo tratamiento que se le da a la gripe y el tratamiento que se da al constipado. Y en este caso más bien a la gripe, porque lo que se dice, pues que pondrán probablemente una vacuna como se pone la vacuna de la gripe. También es verdad que están fabricando medicamentos contra el COVID. Entonces igual en vez de una vacuna, lo que hacen es, pues nada, te tomas una pastilla y tal, si te contagias y se te quita antes. Una cosa de esas. Ya veremos por dónde va. Corazón herido de amor. Jesús, feliz año nuevo, amigazo. Bueno, a ver si este 2022 bueno, salen las cosas muy bien para todos. Y nada, bueno, eh,
lo probable, lo que os digo, que en mayo declare la Organización Mundial de la Salud que ya no hay pandemia, que hay coronavirus, pero no hay pandemia. Entonces, hay coronavirus, pero el coronavirus tendrá el tratamiento que tiene la gripe. Ahora, por ejemplo, en la sexta ola en muchos países se contagia muchísima gente, pero la gente está en su casa, no están en el hospital. La mayoría de la gente está en su casa, mucha gente con dolor de garganta, dolor de cabeza, el estómago mal. Otras personas están con dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de estómago y con fiebre, pero están en casa. Yo conozco a personas, por ejemplo, que están en esa situación y se han puesto 2 dosis de la vacuna y pues dentro de un mes, dentro de 2 meses, se pondrán la tercera dosis. Lo que se recomienda, por ejemplo, si tienes coronavirus, que no te pongas la vacuna, la tercera dosis, antes de un mes. Si das positivo en la prueba de coronavirus, si te da que tienes coronavirus, no te tienes que poner la tercera dosis de vacuna en menos de un mes. Y eso lo recomiendan sobre todo los inmunólogos porque digamos que que cuando nada más que has pasado el coronavirus, tu cuerpo tiene muchísimos anticuerpos. Entonces, como tienes los anticuerpos tan altos, no tiene sentido que te pongan una vacuna. ¿Qué ocurre? Pues que tienes que esperar a ponerte la vacuna para cuando tus anticuerpos han bajado. Jesús Barrajón, ojalá tu augurio que termina en mayo se cumpla. Scrapanger, esperemos que esté cerca el final. Bueno, acordaos, hoy, 10 de enero, estamos diciendo que el coronavirus se termina en mayo, abril o mayo, igual hasta incluso nos llevamos una sorpresa todos y termina en abril, no lo descartéis. Abril, mayo, no sabría muy bien, incluso ya os digo que incluso puede ser en abril. Que Tom Mallorca, hola Tom Mallorca, muchísimas gracias. Feliz año nuevo a todos. No descartéis que la Organización Mundial de la Salud se reúna y se ponga la fecha del final de la pandemia en abril, mayo. Pero ya no va a durar más tiempo la pandemia. Y dirán que sigue el coronavirus, pero ya el coronavirus es como la gripe. Y lo que os he comentado antes, pues que dentro de 2, 3, 4 años, pues probablemente aparezca otro virus y según algunos científicos es posible que vuelva a haber pues otra pandemia, que dicen que ahora las pandemias iban a ser cada poco tiempo debido pues fundamentalmente a la globalización y los humanos pues estamos ya prácticamente en todas las partes del globo. Jesús Barrajón, hola Top. Pero vamos, las fechas por las que ha puesto yo, mayo, pero no descartaría pues que en abril dijeran oficialmente el 25 de abril termina la pandemia, se da por finalizada la pandemia. Es posible. Y bueno, pues hemos hablado de la película No mires arriba, que hablamos el otro día. La amiga Scrapanger, que también estaba conectada, la vio. Eh, no te he preguntado, no me acuerdo si al final a ti se te hizo corta. A mí hay gente que me ha dicho que le ha gustado y hay gente que me ha dicho que se le hizo un poco larga. Si podéis verla, pues merece la pena. Yo sí quiero verla. Aunque sé de qué va y tal, pues eso salen Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que son astrofísicos. Meryl Streep hace de presidenta de Estados Unidos, pero vamos, son actores bastante famosos y es una sátira de la sociedad actual, donde lo que importa es que te pongan un like, que te critiquen
bueno, en los memes, si dices algo sacan memes y te ponen, te atacan en las redes, además pues eso, bajo la gente pues siempre identidades falsas y tal. La verdad es que algunos famosos había escuchado hasta que habían cerrado cuentas, pues eso, porque van a cuchillo, digamos, con ellos. Top Mallorca. Qué bueno será de terminarse la pandemia en abril. Scrap and Heart. Otro coronavirus será el 20. Otro coronavirus será el 20. Jesús Barrajón. Eso lo tengo claro. Esto de las pandemias ha venido para quedarse. Seguro que otra aparece. Sí, y luego en Siberia, lo que os he comentado, se está deshaciendo el hielo que ha estado cubriendo durante millones de años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ha deshecho ese hielo, hay virus que han estado encapsulados durante millones de años y que pues cualquier animal o persona que pase por allí, el virus pues ve, por ejemplo, bueno, pues ve una víctima, digamos, en la que replicarse y podría llegar a infectar a algún animal, a alguna persona. Y dicen que hay virus que muy, muy peligrosos. Eh, Corazón herido de amor. Amiguita, me tomaste el pelo con la foto. Pensé que era documental de la nave Virgin Galáctica. Ah, es que voy poniendo imágenes que se van moviendo porque alguna vez intenté poner perdón, ya no sé lo que digo, vídeos y esto iba fatal. Y tuve que cerrar varios directos porque se quedaban colgados, no era capaz de, esto no iba. Por ejemplo, ahora suele haber un poquito de retardo, pero cuando puse algún vídeo no había manera, esto no tiraba ni para atrás. Y entonces, pues al final pongo fotos, yo no las estoy moviendo como hay retardo, las dejo que se pasen solas y, y vale. Eh, Top Mallorca, ahora lo voy a mirar. Scrap and Heart. COVID-20, perdón, lo puse mal. Sí, vale, sí, sí, bueno, ojo porque el de ahora era, por ejemplo, los que están apareciendo este año y el año pasado se llaman COVID-19 porque apareció, en teoría apareció en diciembre de 2019. Entonces, el COVID que ha habido el año pasado y el COVID que hay este año, todos son COVID-19, pero lo que son variantes, mutaciones del COVID que apareció en Wuhan, en China. Y estos simplemente variantes. En el pasado, en los años 2000, por ejemplo, que al final no llegaron a provocar pandemia, pero estuvo también la gripe A y la gripe aviar que asustaron. Y hablando del Virgin, no sé si habéis escuchado, bueno, el Starlink, Elon Musk ha mandado satélites y va a seguir mandando satélites por todo el cielo. Se quejan los astrónomos y los observatorios astronómicos, pues porque creo que quería poner en órbita 12.000 satélites. Entonces, ¿qué pasa? Que con 12.000 satélites pues tapas muchas zonas del cielo. Y se quejaban muchos astrónomos, astrofísicos, pues de que va a tapar bastante parte del cielo. Elon Musk lo que había hecho en el programa Starlink es poner un montón de satélites en órbita, todavía va a poner más, para que haya internet de alta velocidad en cualquier zona del planeta. Jesús Barrajón, lo que dices del virus del Termafrost me recuerda a la película de La Cosa. Sí, me suena alguna película por ahí, pero no sé exactamente. Y bueno, no sé si habéis escuchado las antenas estas de Starlink de Elon Musk. Pues el otro día salió una persona de Canadá que había puesto, hay gente que está poniendo la antena en el tejado de su casa y otros están poniendo la antena para recibir la señal de los satélites del Starlink, pues están poniendo la antena en el jardín. Y bueno, fue muy gracioso, salió en varios periódicos. Pues resulta que
uno de Canadá, Tom Mallorca, hablaba de la película, la miraré esta noche. Pues si puedes, está muy bien, es una sátira de la sociedad. Hace que Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son astrofísicos. Ella está haciendo la tesis y descubren un cometa. Se ponen a celebrarlo, se ponen muy contentos y bueno, se ponen a calcular la trayectoria y ven que se va a chocar contra la Tierra en 6 meses. Entonces, bueno, pues ya se asustan, van a visitar al presidente de Estados Unidos, en este caso a la presidenta, a Meryl Streep, intenta hacer el papel un poco como Trump, como Bush, coge un poco de los presidentes para hacer el papel. Es una sátira total de la sociedad, te ríes mucho al principio y piensa que si les hace caso, pues que va a bajar su popularidad, sus votos, pues un poco como cómo funcionan las redes sociales, las encuestas. Entonces dice, bueno, pues vamos a esperar antes de actuar y tal, habrá que esperar. Y ellos dicen, pero si se va a estrellar en 6 meses y va a acabar con la Tierra. Y entonces lo siguiente que se les ocurre es ir a un programa de televisión. En el programa de televisión hay dos presentadores y, por ejemplo, el presentador están allí de broma, no les hacen ningún caso. Y el presentador dice, bueno, y si cae el cometa en la Tierra, ¿puede caer en la casa de mi exmujer para destruirla? Lo dice riéndose. Y se ríen de ellos. Entonces esta Jennifer Lawrence pues se asusta y dice, pero que vamos a morir todos en 6 meses. Entonces la empiezan a hacer memes como de monstruito, la ponen muy mal en las redes, la atacan, luego acaba en un supermercado ahí, sale en un supermercado ahí trabajando. Y otra curiosidad en este programa es que una cantante famosa, la que hace de cantante famosa, es una cantante famosa en la vida real, es Ariadna Grande. Y va al programa a contar que se ha separado de su novio. Entonces la audiencia crece y todo el mundo interesado en que se ha separado de su novio, pero que va a terminar la vida en la Tierra en 6 meses, pues todo el mundo se lo toma chufla, no se lo cree nadie. Y bueno, pues la película va un poco por ahí, una sátira total a la sociedad. Oye, el 12 va a subir uno y el 13 otro. Eso es una mentira del universo, es como el mar, que no tiene fin, en que lugar un satélite cubra un espacio, es más, pura chismosada. Bueno, eh, a ver, lo que se quejan incluso, por ejemplo, hay observatorios en Chile, el Large Telescope, en Hawái, pues que imagínate en una zona del cielo que de hecho ya hay hoy en día hay muchos satélites, en una zona del cielo, en un lugar muy pequeño que está explotando una supernova, pero casualmente pues uno de los 12.000 satélites que están por ahí arriba, pues justo en este momento está delante de la supernova que explota. Entonces, ¿qué pasa? Que un telescopio como el de Hawái, que es potentísimo, o como el de Chile, pues dicen, pues puede llegar a quedar cubierto porque nos tapa parte del cielo. Un satélite o dos no te hacen nada, pero por ejemplo 12.000 más todos los que hay hoy en día, pues puede ser un problema. Bueno, de hecho ya sabéis que hay el telescopio que va a ser más famoso en los próximos años, el James Webb, se está alejando de la Tierra. Ha sido todo un éxito. Lo lanzaron el día 25 de diciembre y se va a ir a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en una zona que se llama Punto de Lagrange 2. Los puntos de Lagrange son zonas del espacio donde la atracción gravitacional del Sol y la atracción gravitacional de la Tierra hacen que los cuerpos que se sitúan en esos lugares necesiten una energía mínima para funcionar. Es decir,
este satélite, sobre este telescopio, sobre todo se va a tener que preocupar pues en sacar imágenes y tal. Bueno, preocupar entre comillas. Lo que va a hacer es, bueno, pues nos va a dar muchísima información. De hecho, llevo ya 2 meses pendiente de un vídeo que a ver si lo hago pronto, porque dentro de 6 meses igual ya el vídeo mío ya no va a servir, digamos, por decirlo de alguna forma. Corazón herido de amor. De una cosa estoy seguro, es que Elon Musk tiene todo bajo control y sé que será el proyecto de la nueva juventud, o sea, están estudiando para dirigir chip para rejuvenecer los cuerpos que son. Sí, he escuchado que estaba en algún proyecto de pues rejuvenecimiento y tal y cual. La pena que, bueno, hay todo tipo de médicos, pero hay algunos médicos que en vez de rejuvenecer a algunas personas les hacen cosas bastante malas. Bueno, hay de todo. Una puntualización que no venía a... Pero bueno, a lo que íbamos. Pues lo bueno, como estoy con varias cosas a la vez porque contesto el chat y lo que os estoy contando, bueno, estaba hablando del James Webb que se está dirigiendo hacia el punto de Lagrange. Va a llegar el día 29 y, por ejemplo, al estar tan alejado de la Tierra, pues no le va a afectar nada de la Tierra, pero le han tenido que poner un escudo para protegerle de la radiación solar y de la temperatura solar, porque tiene que funcionar a aproximadamente menos 220 grados Celsius. Y eso es pues porque para que sea más nítido funciona en el infrarrojo. El espejo de este telescopio es de oro. Está pintado en oro. Es de berilio realmente, pero le han tenido que pintar en oro para que absorba la radiación. Jesús Barrajón, el problema no es que le tapa el cielo, son los reflejos que producen. Bueno, una cosa u otra. Y bueno, a raíz de estos satélites Starlink, pues el otro día salió un usuario canadiense, el propio Elon Musk, le ha contestado, y resulta que el hombre se ha comprado una antena Starlink para tener internet a alta velocidad. Y algunos pues la ponen en el tejado la antena y otros la están poniendo en el jardín. Bueno, pues este hombre había puesto la antena en el jardín y había como 30 centímetros de nieve en su jardín. Y este hombre además tiene 5 gatos. Bueno, pues los gatos se dieron cuenta de que esta antena emite calor. Entonces los gatos, en vez de estar en casa con la calle completamente nevada, el jardín todo lleno de nieve, ¿qué habían hecho? Se habían subido, todos los gatos estaban echados era muy graciosa la imagen, estaban todos los gatos echados en la antena, todo cómodos, y dijo el dueño que se ponían en la antena, que no querían estar en casa, pues porque estaban, digamos, tomando el sol. Entonces, como de noche, pues cogían y se volvían a casa, pero de día que estaba pegando el sol y que la antena transmitía calor, pues igual hacía 25 grados bajo cero, menos 25 grados Celsius en la calle. Pero claro, los gatos vieron que sí, menos 25 en la calle, pero igual en la antena había pues 15 grados. Así que es muy graciosa la imagen. Mira, la tenía que haber puesto hoy, bueno, no me ha dado tiempo, ha sido esto un poco precipitado, pero la tenía que haber puesto, ha sido una imagen muy graciosa. Todos los gatos echados en la antena, y dice que se dio cuenta pues porque de repente perdía la señal y allí todos los gatos tan tranquilos encima de la antena como si fuera una mesa ahí tomando el sol. Y decía este hombre, decía, "Ay, pues cuando están tomando el sol y se van a la antena y en la calle 25 grados bajo cero y todo lleno de nieve". Y fue un poco gracioso y se han dado cuenta pues eso, que muchos animales pues se han visto que desprende calor y se echan ahí tan tranquilos. Y por ejemplo los que las habían puesto en el tejado pues habían visto que había también pájaros pues que se ponían en la antena porque daba calor. Corazón herido de amor. Ya se hicieron mediadas con satélites con un control que hay un centro cero donde ninguna atracción gravitacional dañará al destruir un satélite, y lo que hagan el satélite
es pura lava para los envidiosos. No sé, no entiendo muy bien. Ya se hicieron medidas con los satélites en un control. Bueno, ya no hablo solo de astrónomos aficionados, también sería mala suerte que les coincidiera. Pero bueno, yo hablo ya de centros que pertenecen a la NASA y que pertenecen a agencias muy importantes. Entonces, no sé hasta qué punto, la verdad es que lo desconozco y tendría que hablar con una persona que trabaja en un sitio de esos, hasta qué punto si le llenan el cielo de satélites, pues le va a perjudicar. Sí que es verdad que hay astrónomos aficionados, de hecho hay astrónomos aficionados que se dedican a la caza de asteroides y de cometas, por ejemplo, como os estoy hablando de la película, pues divisar si un asteroide puede impactar contra la Tierra. Si impacta un asteroide pequeñito, pues el daño que puede provocar es a nivel local. Y dicen que pasa pues una vez cada 100 años. Un asteroide, un cometa muy grande, se supone que causa un impacto global y bueno, el daño es cada millones de años. Y por ejemplo, Starlink, bueno, pues por ejemplo, Elon Musk tiene intención de poder ir a Marte en 5 años. No sé si lo va a conseguir. Había algunos científicos que decían que todavía faltaban 30 años. Yo soy más de la idea de Elon Musk, que no van a necesitarse 30 años, que van a ser muchos menos. No me atrevería a decir 5, pero no lo descartaría, de 5 a 10 años que consigan llegar a Marte. Pero bueno, uno de los inconvenientes es que no puedes arriesgar la vida de ninguna persona. De hecho, hay gente en Estados Unidos, yo había escuchado, pues una chica salía, tenía la chica 16 años, tendrá ahora 17, 18, y se estaba preparando para viajar a Marte. Y por ejemplo, pues Starlink Elon Musk está con el SpaceX, está muy interesado en poder llegar a Marte. Lo que ocurre es que hay un tratado espacial que se firmó en los años 60 del siglo pasado, por el cual ningún gobierno se puede quedar ni con la Luna, ni con Marte, ni con ningún cuerpo celeste. La letra pequeña de ahí es que no podían los gobiernos, pero por ejemplo Elon Musk no es ninguna sociedad gubernamental y decían que la letra pequeña faltaba porque de las empresas no decía nada ese satélite. Jesús Barrajón, cualquier agrupación astronómica tiene equipos de trabajo para detección de meteoritos, bólidos, etc. Pregunta, ¿qué porcentaje de asteroides, meteoritos, cometas se conoce? Según he escuchado, un 60%. A día de hoy, ninguno muy grande va a impactar contra la Tierra. También es cierto que hace un par de meses les pilló desprevenido por ejemplo, pues un asteroide que tenía bastante tamaño y no lo habían visto venir. No lo habían visto venir, pero porque venía en dirección al Sol y pasó cerca de la Tierra. Y no estaba detectado, por ejemplo. Aunque casi todos los grandes y peligrosos están detectados. El que más miedo daba hace unos años es Apophis, ahora es Bennu. De hecho, la NASA ha lanzado la misión DART precisamente para ver cómo puede desviar asteroides en el espacio, para intentar evitar que pues eso, que un asteroide ponga en peligro la Tierra. Y la NASA el 23 de noviembre, además me acuerdo de la fecha, lo comenté en un directo en su día, pues lanzó este satélite y este satélite se va a chocar contra el asteroide, precisamente el satélite de un asteroide, de Bennu creo que es.
no, perdón, de Didymos, disculpad. Venus es uno que dicen que dentro de 100 y pico años puede llegar a chocar contra la Tierra. No recuerdo si mide aproximadamente medio kilómetro por ahí. No hay ninguno del tamaño del que acabó con los dinosaurios que a día de hoy vaya a impactar con la Tierra, ni a día de hoy ni en 100 años. Se supone. Lo que pasa que, por ejemplo, no tenemos controlados los objetos que vienen de los confines del sistema solar, que se llama la nube de Oort. Corazón herido, amor. Lo logrará en 4 años a menos que lo lograran de ir a Marte. Jesús Barrajón. En 5 años seguro que no. Más cerca de 10 que de 5 y de 30. A mí me preguntaron unos niños que seguían este canal que cuánto tiempo se tardaría en llegar a Marte y yo hice un vídeo hace año y medio o 2 años y dije que unos 10 o 15 años. O sea que no he andado desencaminada. Elon Musk está haciendo esfuerzos para que acierte yo con esa fecha. Bien, bien. Corazón herido de amor. El 23 de diciembre mandaron un proyectil para destruir, no, el 23 de noviembre. Sé la fecha de memoria, hice un directo. El 23 de noviembre. Mandaron un satélite. No iba a destruirle, lo que iba era a desviarlo. Era Didymos y Deimos. Era un asteroide y el satélite. Pues la misión DART de la NASA, la misión DART se lanzó el 23 de noviembre y este satélite lo que va a hacer es desviar el satélite de ese asteroide. Entonces lo que quieren conseguir es ver pues la trayectoria, cómo se desvía, qué velocidad final lleva, una serie de cosas. Eso es lo que van a estudiar con todo esto. Y lo hacen porque saben que en el futuro va a pasar. A día de hoy no. Por ejemplo, en Chelyabinsk en 2013 hubo miles de heridos, según leí, porque un asteroide, era un meteoroide, disculpad, porque cuando es pequeño se llaman meteoroides. Bueno, pues un objeto de estos, un pedrusco de 15 metros, explotó. No llegó a impactar en el suelo, pero explotó en el aire. Rompió cristales y hubo muchísimos heridos. Jesús Barrajón. Existe a nivel internacional mucha comunicación entre grupos cazadores de asteroides y hay muchas sinergias entre profesionales y amateurs. Sí, me consta. Pero alguna vez he leído que hay un 60%. Por ejemplo, lo que pasó en Chelyabinsk era imprevisible. Si te viene un asteroide de pequeñito, digamos meteoroide de 15-20 metros, te puede llegar a destruir una ciudad, bueno, complicado, pero puede provocar daños muy graves y muy serios. Y el de Chelyabinsk, el problema que tuvieron es que venía en dirección del sol y cuando viene en dirección del sol ya no le da tiempo a verlo. Entonces te pilla encima. Y fue lo que les ocurrió. Y por ejemplo, el anterior fue en 1908 y también fue en una zona de Rusia, en Tunguska. Y ahí, por ejemplo, la devastación fue como si hubieran estallado miles de bombas atómicas. De hecho, decían que incluso en Londres habían llegado a notarlo. La suerte que tuvieron fue que era una zona de bosque, estaba en medio de Siberia, el río Tunguska, y era una zona deshabitada, pero fueron expediciones años más tarde y era como si hubieran caído bombas atómicas allí. Fue una desolación lo que causó, y eso fue en 1908. Creen que fue un cometa, no un asteroide, creen. Y bueno, lo creen pues porque no vieron el impacto en el suelo. Lo que vieron fue
esa devastación. Y por ejemplo, cuando un cometa explota, un cometa está formado por polvo, por hielo, entonces por eso no apareció, digamos, el agujero del asteroide. Y las probabilidades dicen pues eso, que una cada 100 años sí que puede provocar una devastación a nivel local. A nivel global, en teoría millones de años, pero vamos, que la NASA ya con la misión esta que también ha oído el amigo Corazón Herido de Amor, con la misión DART, pues la NASA ya está haciendo estudios. Van a impactar contra se llaman Didymos, Deimos y Didymos, y es la misión DART, ya os digo. Y bueno, pues ahí van a calcular cómo se desvía, la velocidad que va a alcanzar, y con eso pues lo que quieren es prevenir que una cosa de esas pues pase en la Tierra. Luego las dificultades de todo ello es, imagínate que un asteroide de estos va a impactar con la Tierra, por ejemplo un asteroide de 40 metros, y le desvían. Imagínate pues que ese asteroide va a caer en Nueva York, y lo desvías, y en vez de caer en Nueva York lo desvías y cae en Los Ángeles, por ejemplo. Esa es una de todavía de las especulaciones que están haciendo con todo ello. Evidentemente, Jesús Barrajón, evidentemente no se tiene la certeza de detección del 100% y siempre se escapan, por lo que la probabilidad de colisión existe. Sí, pero sobre todo los pequeños. Si es una roca de kilómetros, pues pasaría como en la película esta de Don't Look Up, no mires arriba. Corazón herido de amor. Estudio es el empujón o el impulso que logró hacer el proyectil dentro del asteroide. Esa diferencia logrará hacer cada día para cuando pase cerca de la Tierra ya no será cerca. Bueno, este no va a hacer nada en la Tierra, este simplemente no va a pasar cerca de la Tierra ni va a provocar ningún daño en la Tierra. Lo están haciendo con uno precisamente que está suficientemente alejado de la Tierra y que no pueda provocar nada malo. Porque hay muchos asteroides que acompañan a la Tierra en su viaje por el espacio, y la NASA está haciéndolo con uno que digamos que es inofensivo, que no va a provocar nada malo, por lo menos a día de hoy. Entonces, lo que quieren hacer es estudiarlo para cuando de verdad uno sí vaya a impactar con la Tierra, pues para ver si lo pueden desviar. Jesús Barajón, esa proporción del 60% que dices es correcta. Gracias. Corazón herido de amor. Cada día que ha pasado lo ha alejado muchísimo el proyectil, que es del tamaño de un refris, y siempre tarde o temprano explotará con otro asteroide. Pues yo no sé si todavía ha llegado, me parece que hasta dentro de unos meses no va a llegar a alcanzarlo, no lo sé. Estuve leyendo sobre ello, informándome a finales de diciembre, pero yo no sé si en 2022 o 2023 es cuando lo va a alcanzar, porque no lo van a hacer con ningún asteroide que esté cerca de la Tierra. La NASA no va a arriesgarse a nada. La NASA no va a impactar con un asteroide que esté cerca nuestro. La NASA va a hacer esta prueba con un asteroide que está muy lejos. Y creo que a día de hoy tengo que volver a leer sobre el tema. A día de hoy todavía no lo ha hecho. No lo sé, hay muchas operaciones conjuntas por ejemplo, el telescopio James Webb ha costado 10.000 millones de euros o de dólares. Ahora ha llevado 25 años, y además participan la NASA, luego han participado la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Y, por ejemplo, bueno, ahora no sé si Rusia
continúa, pero hay muchas misiones que son comunes. Por ejemplo, en la Agencia Espacial Internacional había astronautas rusos, había astronautas de Estados Unidos, había astronautas canadienses, japoneses. Muchísimas cosas que se hacen en el espacio son colaboraciones. Y no sé si últimamente estaban hablando de una colaboración de Rusia con China. Por ejemplo, China lleva también, está investigando sobre la Luna. Bueno, y sobre Marte, por ejemplo, la NASA tiene a la Perseverance allí en Marte recopilando todo tipo de información. Y China también lanzó otro satélite. Son agencias muy potentes. Yo entiendo y creo que sería lo correcto que colaboraran, porque al final en todas esas cosas del espacio, no sé, yo creo que lo importante es la colaboración, es como más se va a conseguir en un futuro. Y ya os digo, yo, bueno, creo que todavía no ha impactado, ¿eh? Pero me lo apunto, corazón herido de amor, me lo apunto y, y lo busco y ya os comentaré. Eh, la verdad, bueno, a mí todas esas cosas, bueno, es increíble, pues el avance, todo lo que han conseguido y tal. El otro día venía en el autobús y precisamente, bueno, no iba a ver la tele, pero en los autobuses estos, por ejemplo, que circulan para ir de una provincia a otra en España, venía de vacaciones o me iba, no recuerdo, igual me iba para allá y no iba a ver la tele y tal. Y de repente vi una película y me puse a verla. Y la película hablaba de Neil Armstrong, el primero que pisó la luna. Y bueno, interesante. Y hablaba de, bueno, que al principio Neil Armstrong hacía pruebas con, bueno, con algunos aviones y tal. Hombre, exagerarían un poco, pero estaba bien. No llegué a ver el final porque puse la película tarde, porque, por ejemplo, si tú viajas en autobús, la mayoría de los autobuses tienen su propia televisión y puedes elegir la película que quieras. Y bueno, dentro de un número, claro. Y yo la puse un poquillo tarde y ya me quedaban solamente, pues igual cuando la puse me quedaba hora y media para llegar y no llegué a ver el final. Y muy interesante, me gustó. Me gustó todo lo que vi. Al final me quedé sin ver el final y tal, pero bueno, pero ya os digo, estaba muy bien. Jo, y luego veías en los artefactos que se montaban en, en los años 60, madre mía. Era, buf, increíble. Era sorprendente. Bueno, yo había escuchado, por ejemplo, hace años que en los años 60 y creo que en los 70 también, que los astronautas eran, sobre todo querían astronautas bajitos. Bueno, aparte de gente, pilotos, algunos eran pilotos experimentados y tal, no buscaban a gente joven de, por ejemplo, de 25 años, querían gente experimentada, pues para que supiera reaccionar ante cualquier cosa y más bien tiraban por gente de 35, 40, 45 años que no por gente de 25, pues porque le faltaba esa experiencia. Y bueno, muchos de ellos eran pilotos, pero se montaban en unos trastos que madre mía, cualquiera, buf. Y como eran habitáculos tan pequeños, pues y tenían que caber allí y tal y moverse, pues sobre todo, digamos que gente alta no querían, gente, bueno, sobre todo delgados y que no fueran altos en su día. Eran un poco así los astronautas. Muy interesante, la verdad. Y bueno, por ejemplo, cuando Neil Armstrong llegó a la Luna, la señal la recibió España
eh, ¿cómo se llama? Chabela, poblado de Chabela, o perdón, es que ya a estas horas ya son las 11 y voy a tener que pegar un madrugón, así que esto ya terminará en breve. Y bueno, pues España, Madrid, recibió la señal y Madrid le envió la señal a la NASA. Por ejemplo, en Marte tienen con el Perseverance, tienen comunicación las 24 horas. La NASA está comunicada con la sonda que tienen en Marte las 24 horas. Han perdido la conexión durante 2 o 3 semanas y eso fue porque Marte y la Tierra estaban digamos, en oposición y el Sol quedaba en medio. Entonces han estado, digamos, que 2 o 3 semanas ciegos. No tenían conexión con su nave. Pero, por ejemplo, la NASA tiene comunicación 24 horas con, con la Perseverance gracias a que tiene 3 estaciones en toda la Tierra. Cubren el globo terráqueo entero y son la propia NASA allí igual digo una burrada, en Houston, me imagino. Luego tienen otra en Australia y la otra señal la reciben desde España. Entonces, gracias a todo esto, la NASA tiene las 24 horas señal con la sonda que tienen en Marte, con el Perseverance. Ya os digo, gracias a todo esto, pues a la señal que manda Australia, a la señal que manda España y a la señal que reciben ellos en Estados Unidos. Petrolito Gestations, buenas noches, amiga. Petrolito Gestations, buenas noches a todos. Corazón herido de amor, yo solo aconsejo que no compren menos de 2.000 acciones del precio que están ahorita a 1.185 porque en unos 4 meses valdrán más de $100 cada una si se invierte 25.000 en el futuro. Corazón herido de amor, serán $250.000. No lo había pensado. Petrolito G. Stations Free, perdona. Buenas noches, sí, ya te he dicho. No había pensado en las acciones mira, de SpaceX. Cotizan en el Nasdaq, entiendo. Jesús Barrajón, buscaban entre 35 a 45. Es cuando las decisiones son más sopesadas. Pilotos con formación universitaria. Jesús Barrajón, Robledo de Chabela. Chavala, no. Chabela. Sí. Es que no me salía a mí. Perdón, ¿eh? Yo digo, bueno, ya es eso. Jesús Barrajón. Y la estación de Frenedillas. Sí, pues la NASA, gracias a los equipos que tiene en España y en Australia, pues gracias a España y gracias a Australia, tiene señal 24 horas con la sonda que tiene en Marte. Cuando fueron a la Luna igual, tenían señal las 24 horas y de hecho cuando alunizaron, cuando aterrizaron en la Luna, España mandó la señal a la NASA. Por ejemplo, Neil Armstrong mandó la señal a España y España se la mandó a Estados Unidos. Y gracias a eso pudieron alunizar, pudo aterrizar en la Luna Neil Armstrong, gracias a Robledo de Chabela. Jesús Barrajón. En España, la Agencia Espacial Europea tiene uno de los centros más avanzados de seguimiento de satélites cerca de Villanueva de la Cañada. Ah, gracias, lo desconocía. Jesús Barrajón, corrijo. Robledo de Chabela, se ha entendido, ¿eh? Si yo no me acordaba del nombre exactamente. Sí, al final, pues eso es una forma de tener 24 horas señal con sus dispositivos en el espacio. Australia, España y Estados Unidos. Y solo han perdido la comunicación
la perdieron durante 2, 3 semanas y fue, ya os digo, hace aproximadamente un mes y fue porque la Luna, perdón, Marte y la Tierra estaban en oposición y Marte estaba detrás del Sol. Entonces los aparatos eran imposibles de detectar. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, el James Webb, el telescopio este, ha sido un éxito y, y dentro de unos meses pues dará muchísima información a la Tierra. Ha sido un éxito, pero bueno, se está aproximando se tiene que alejar a 1,5 millones de kilómetros, a lo que os he dicho, el punto de Lagrange 2. Han elegido ese sitio porque está suficientemente alejado de la Tierra y porque además la gravitación entre el Sol y la Tierra en esa zona, que se llama punto de Lagrange, hace que este telescopio tenga que usar el mínimo de energía. Y bueno, pues ya tiene todo desplegado. Ahora lo que tienen que hacer es empezar a calibrar los aparatos. Eh, de hecho, el último paso ha sido, tiene un espejo hexagonal de 6,6 metros, 18 hexágonos, son de berilio y están pintados en oro. Pues lo que han hecho es que buah, es una pasada, es increíble lo que han hecho. Lo han llevado todo como si fuera un origami japonés, como el papel este que los japoneses hacen ahí. Lo han llevado todo metido dentro de un cohete francés del Ariane 5. Lo han soltado al espacio todo, ah, digamos, empaquetado, no sabría decir la palabra. Y pues han ido poniendo fases y en cada fase iban abriendo un componente. Una de las primeras componentes, bueno, fue una antena que iba a transmitir. Dicen que con esa antena van a llegar a la Tierra más de 28 gigas cada día. Va a mandar, es increíble la información que va a mandar. Y lo siguiente ha sido un escudo térmico de 5 capas. Kapton creo que se llama el material, pero a mí es que me sorprende cómo han podido mandar todo eso doblado. Imaginaos una sábana todo doblada y que en el espacio tienes que abrir la sábana y que quede perfectamente. Es que buah, esa obra de ingeniería sorprendente. Bueno, 25 años les ha llevado. Bueno, pues lo siguiente que hicieron fue abrir el escudo térmico, que estaba formado por 5 capas, y ya os digo, el material es Kapton, según leí, y ese escudo térmico va a permitir al telescopio James Webb funcionar a menos 220 grados aproximadamente. Y eso es porque este telescopio funciona en el rango infrarrojo y al funcionar en el rango infrarrojo necesita, bueno, pues frío. Entonces ahora durante varios meses pues los ingenieros de las agencias espaciales lo dirigirá, entiendo que la NASA, lo que van a ir haciendo es calibrar todos los dispositivos. Los dos espejos del telescopio, hay uno pequeño y luego el espejo grande que está formado por los 18 hexágonos que os digo, de más de 6 metros, pues los tienen que ir calibrando para que queden perfectamente conjuntados, por decirlo de una forma, y funcione bien. No había posibilidad de error. Si, si hubiera habido un fallo, se iba al traste toda la misión. Por ejemplo, en el telescopio Hubble, el Hubble está a aproximadamente 500 kilómetros de la Tierra. Ya os digo, y este está a 1,5 millones. Bueno, pues el Hubble, cuando lo mandaron al espacio, resulta que se dieron cuenta de que la lente no funcionaba bien. Entonces tuvieron que subir astronautas y lo que hicieron los astronautas, digamos, le corrigieron la aberración esférica que se llama y corrigieron esa aberración esférica y es como que, digamos, le pusieron gafas al telescopio. Más o menos fue un poco así. Y bueno, pues el Hubble durante más de 20 años pues
ha dado muchísima información del espacio, ha permitido conocer muchísimas cosas. Y ahora este telescopio James Webb, pues esperan ver el origen del universo. El telescopio, por ejemplo, el Hubble, decían que alcanzaba las estrellas que se formaron 400 primeros millones de años, y el Hubble, y el James Webb, pues algo más de 230 millones de años, según leí, estoy hablando todo de memoria. Corazón herido de amor. Las acciones están a $1.197. En 2.000 acciones te salen $23.940. Que inviertas en 2.000 por 100 serán $200.000. Yo les aconsejo que compren mínimas unos $5.000. Jesús Barrajón. La verdad es que tecnológicamente es una pasada lo del James Webb. Sí, y de hecho ha permitido que si alguien tiene problemas de visión, por ejemplo, pues esas técnicas las van a poder utilizar para operar a la gente que necesite operarse de la vista. Pues han mejorado muchas técnicas y en muchas cosas. Al final todo eso se va a utilizar para otros ámbitos. Bueno, cuando me toque el bono loto, pues voy a comprar unos miles de acciones. Me haré más rica todavía. Gracias, corazón herido de amor. Que sí, vamos, la tecnología que se ha utilizado es increíble. Bueno, de todas formas, por ejemplo, con esto de las inversiones, cuando juegas fuera de la bolsa española necesitas jugar unas cantidades fuertes, aparte de que tienes luego que pagar comisiones. Entonces, aparte de las ganancias y tal, las comisiones de compra, las comisiones de venta y bueno, la bolsa española la verdad es que no ha estado muy fina estos últimos años. Y supongo que las acciones de las que habla Corazón Herido de Amor, las de, no sé si son de SpaceX o de Starlink o de Elon Musk o de Tesla o de qué, pues esas acciones entiendo que cotizan en el Nasdaq. O bueno, no sé si la bolsa de Nueva York o las tecnológicas del Nasdaq. No sé muy bien, no lo sigo. Pero bueno, gracias por la información por si le interesa a alguien. Y bueno, pues son las 11:20 que voy a cortar ya porque, bueno, hay que madrugar mañana. Que, que muchísimas gracias a todos por haber estado en este directo, de verdad. Muchas gracias y feliz semana. Y lo que hemos dicho, a ver si, bueno, este año nos va muy bien a todos y bueno, incluso ya nos han aconsejado unas acciones también para comprar. Compra Bonoloto. Tengo que mirar los números. Ya compré. Medio tiempo. Aunque el directo ha empezado un poco antes de lo que quería, porque cuando he programado no se ha puesto la hora a lo que había programado y tenía la amiga Scrapanger aquí saludando y yo aquí ordenando, limpiando y de repente digo, uy, pues si el directo no está para las 10 prácticamente de la noche que lo había puesto. Qué raro, qué raro. Y nada, no me había cogido bien la hora. Pero bueno, sí, Bonoloto y mañana Euromillón, que hay 40 millones de bote, yo creo. Sí, y en el Bonoloto me parece que había 1.200.000. Sí, por si acaso. Scrapanger, nos tendrás informados de lo que descubran con el telescopio. Está muy interesante, amiga. Sí, muchísimas gracias. Y de hecho, por ejemplo, el telescopio Hubble, uno de los inconvenientes que tiene es que los gases que desprenden las estrellas, por ejemplo, las nebulosas, todos los gases que hay, incluso cuando quieren observar una estrella gigante roja y empieza a desprender gases, no pueden ver lo que hay detrás. Sin embargo, el telescopio James Webb,
como trabaja en ese rango, para él son invisibles esos gases. Entonces se va a permitir ver. Sí, bueno, pues voy a cortar. De verdad, muchísimas gracias por haber estado y feliz semana. Es que a veces corto y como va con retardo luego veo un mensaje. Eh, Scrapanger, buenas noches. Muchísimas gracias, amiga. Petrolito Gestations, muchísimas gracias. Petrolito, descansa y feliz semana. Marioneta, se escucha despacito el audio. ¿Podría subirle un poco el volumen, por favor? Bueno, es que ya termino porque en mi país ya es muy tarde y algunos tenemos que madrugar mucho. Pero la próxima vez lo tengo en cuenta y intento subir el micrófono a ver si lo consigo. Muchísimas gracias. Jesús Barrajón, es un placer escucharte. Que disfrutes de la semana. Petrolito Gestations. Feliz semana para todos. Corazón herido de amor. Es la de Nueva York. Y Series del Nasdaq son las de Virgin. Es la misma del eh, Starlink. Es la misma. Tesla es diferente. Ah, no la seguía últimamente. No sabía si tenía diferentes acciones por cada proyecto, el Starlink, Tesla, el SpaceX. Jesús Barrajón, lo mismo digo, feliz semana para todos. Scrapanger, jajaja. Yo esperando, perdón, si es que había puesto 21:50 y eran las 20:40 y me ha dicho que sí y he cerrado y me he puesto a ordenar, a hacer cosas que tenía que hacer y, y bueno, pues al final de repente he visto el saludo de la amiga Scrapanger, Mari José, y digo, uy, digo, pero ¿qué he hecho? No se había programado bien. Perdón, perdón, perdón. Esto me pasa por hacerlo corriendo, por querer ordenar, querer limpiar, querer hacer todo a la vez. Disculpadme. Scrapanger, jajaja. Y yo esperando, perdóname. Te nombro en otro vídeo más, disculpa. Marioneta, ¿comprarías criptomonedas ahora que han bajado? No, no me arriesgaría porque sé que han subido mucho, demasiado. Sé que hay muchos timos y ahora no estoy para invertir. Cuando me toque la lotería ya veremos si dejo un 5% del porcentaje de la lotería para comprar algo del Tesla o del Starlink y las criptomonedas. Y el resto pues a vivir. Petrolito Gestations, no olviden sus likes. Muchísimas gracias, Petrolito. Jesús Barrajón, buenas noches y sereno descanso. Muchísimas gracias, Jesús Barrajón. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias de verdad y feliz semana. Gracias. Compren monedas de Elon Musk y la de China son monedas del futuro que les darán millones de dólares. Sí, pero para conseguir millones hay que invertir miles. De momento, bueno, ya os digo, el euromillón y el bono loto y dejaré un porcentaje para, por si acaso me apunto vuestras ideas de las monedas. Jaja, no hay problema, amiga. Buenas noches. You, you y luego el de roncar. Bueno, no sé si lo he hecho bien, qué vergüenza. Perdón, perdón, perdón. Que eso, que es muy tarde, que muchas gracias. Buena semana. Gracias.